Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Un abrazo grande para todos ustedes. Como siempre, esperando que se encuentren muy bien y bendecidos por el Señor en este día, miércoles 21 de mayo, quinta semana de Pascua, y la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, versículos del 1 al 6. Paren oreja. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo y Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia, provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que había hecho con ellos Dios, pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, varios elementos para analizar en esta lectura que esperamos pongan mucha atención porque son bien interesantes. Bajan unos hermanos de Judea, es decir, cerca de Jerusalén, y se ponen a enseñar a los hermanos que están iniciando su proceso de conversión de que se debían circuncidar conforme al uso de Moisés, conforme a la ley de Moisés, o no podrían salvarse. Queridos hermanos, esto es una prueba clara de aquella parte en la que Jesús en el Evangelio está diciendo: a odres nuevos, vino nuevo, o nadie va a tomar un pedazo de tela nueva para remendar un vestido viejo. ¿Por qué? Porque lo nuevo se encoge, tira de lo viejo y el roto se hace todavía mucho más grande. Esto quiere decir a un nuevo proceso de vida, una mentalidad nueva. Y hay personas que quieren abrazar la fe, pero quieren continuar su vida como si no se hubiesen convertido, haciendo cosas que hacían en su proceso de vida anterior. Y esto es lo que está pasando de alguna manera en estas comunidades donde hay algunos judíos que se han convertido, pero que todavía no han renovado su mente y siguen conservando en sus mentes y en sus corazones la importancia de la ley de Moisés. Entonces miren que la ley de Moisés exigía la circuncisión, pero si nosotros miramos la circuncisión desde Abraham, era una forma de entrar en el pacto que Dios hace con Abraham, es decir, para ser parte del pueblo de Dios. La circuncisión era uno de esos elementos, pero no entiendo yo, pues, o sea, personalmente ustedes me perdonarán, pero yo no he leído tampoco toda la Biblia letra por letra, como para decir que verdaderamente la circuncisión fuera la señal propia de la salvación. En el caso de Jesús, Jesús está hablando con un espíritu nuevo, una mentalidad nueva, y nos está pidiendo abrazar una nueva vida, un nuevo pacto sellado en su cuerpo y su sangre. El que no coma
mi carne, el que no beba mi sangre, no podrá tener vida eterna. No es solamente este aspecto, porque entonces también San Pablo por allá más adelante nos va a decir, el que come indignamente, bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, está comiendo y bebiendo su propia condenación. Es decir, hay más elementos allí de por medio que son importantes para poder entrar a la salvación. Entonces se podría decir que la persona debe vivir de manera integral el mensaje de la salvación, ya que Jesús en alguna otra parte podría decir, el que se salte uno de estos preceptos y lo enseñe así a los demás, será considerado pequeño en el reino de los cielos, y quien enseñe las cosas como tienen que ser, pues será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces, los judíos que se están convirtiendo todavía tienen en su mente y en su corazón lo que es el tema de la circuncisión, la ley de Moisés, algo que definitivamente no está cuadrando de manera perfecta con el nuevo mensaje. Tan es así que cuando se hace esta primera reunión con los discípulos en Jerusalén, pues la decisión que se toma es que no se les va a poner una carga que no sea necesaria, porque definitivamente el Señor los está llamando, los está hablando, les está tocando de esa manera. Entonces el tema de la circuncisión no va a ser tan relevante. Entonces con esto simplemente estamos saldando el hecho de que cuando una persona se convierte verdaderamente a Jesucristo, tiene que decir, mejor dicho, borrón y cuenta nueva, prácticamente empezar de cero nuevamente. Ustedes recordarán que hace unos días atrás veníamos hablando de Pablo, cómo pasó de ser perseguidor a ser perseguido, y ya ustedes se han dado cuenta todas las batallas que ha tenido que pasar. Incluso hace unos días nos lo presentaban que por causa precisamente de algunos judíos que sembraron cizaña entre la gente, pues hicieron que lo apedrearan y lo sacaran fuera de la ciudad dándolo por muerto. Pero bueno, entonces continúa todo el tema y ellos deciden ir a Jerusalén, donde están los ancianos, donde están los apóstoles y todos los hermanos de la iglesia, y dice que fueron acogidos por ellos. Y esto de alguna manera está dando a entender que hay una autoridad, y esa autoridad está por ahora centrada en Jerusalén, porque Jesús les dice a sus discípulos, quédense aquí hasta que venga el Espíritu Santo y después serán mis testigos en Judea, en fin, menciona varias ciudades y hasta los confines de la tierra. Y a Pedro, en algún momento Jesús le dice, cuando eras joven te ceñías, ibas a donde querías, pero va a llegar otro, te va a ceñir y te va a llevar a donde no quieres ir. Y esto de alguna manera trama varios elementos y varias cosas, porque la iglesia posteriormente se va a establecer en Roma. De Jerusalén, que es la ciudad donde nace la iglesia, pasa el centro a ser Roma. ¿Por qué razón? Por varias razones. Estaban siendo perseguidos, les tocaba pasar de un lado a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Y todas estas persecuciones causan desplazamiento incluso de los líderes más importantes, y pues hay indicios de que tanto Pablo como Pedro murieron en Roma, y por esta razón pues se establece desde allí el centro de autoridad en la iglesia. Y además, porque si se quería conquistar al resto del mundo, pues justamente Roma era la ciudad principal y perfecta, porque acogía a peregrinos de muchísimos lugares, de muchísimas ciudades, y si lo que se pretendía era hacer que el evangelio se expandiera por toda la humanidad conocida en ese momento, pues entonces el mejor lugar para esparcir el mensaje va a ser Roma. Recuerden ustedes que lo que está pasando con Jesucristo, para que entremos en contexto de una manera equilibrada, la persecución y la muerte de Jesús se da por las autoridades religiosas
del pueblo judío que no querían, no aceptaban a Jesús, y se da toda esta persecución y se da todo lo que se da. Pero quienes están principalmente detrás de toda esa persecución son los judíos, las autoridades judías, no todos los judíos, porque no podemos caer en antisemitismo. Como no todos los discípulos son malos, no todos los judíos son malos, ni todos los judíos estuvieron de acuerdo con la muerte o con la condena de Jesús. Pero ¿quién fue el instrumento? Roma. Roma no tenía problemas con Jesús. Las autoridades religiosas de ese momento tenían problemas con Jesús, y ellos son los que hacen, porque no tenían potestad para matar a nadie, que Roma condene a muerte y entonces ejecute el castigo. Pero quienes perseguían inicialmente a los cristianos eran precisamente las autoridades religiosas de la época. ¿Sí me voy a entender? El Salmo de hoy nos dice: vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Entonces, vamos al Evangelio. Perdón. Antes de pasar al Evangelio, pues simplemente esta comunidad que va a presentarse ante las autoridades principales en Jerusalén, pues obviamente están reconociendo que hay un lugar de autoridad, como les venía diciendo a ustedes, en la iglesia, a pesar de que habían muchísimas comunidades a donde acudían a Jerusalén. Pero ya dijimos por qué se trasladó el centro de la iglesia para trabajar desde la parte de Roma. Ahora sí, el Evangelio de Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Qué curioso, Hechos de los Apóstoles 15 del 1 al 6, Evangelio de Juan 15 del 1 al 8. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar frutos sin mí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no pueden dar frutos. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que no permanece en mí y yo en él, ese da. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca, luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que deseen y se realizará. Con esto recibe gloria a mi Padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este texto de Juan está bastante carnudo, pero en esencia, el mensaje en esencia es el siguiente: ustedes, si no están unidos a mí, no van a poder dar frutos. Por más que emprendan, por más que trabajen, por más que se fatiguen, por más que le echen ganas, si ustedes no permanecen en mí, como la vid, como los sarmientos a la vid, no van a poder dar frutos. Si en este momento nos estamos encontrando con una iglesia que, aunque es la iglesia de Cristo, no está dando los frutos que debería dar según las comunidades primitivas donde sucedían muchísimos milagros, es porque están faltando varios componentes, y uno de ellos es que no estamos verdaderamente unidos a la vid que es Cristo. Nos hemos estado distanciando de Jesús por alguna cosa: falta de oración, falta de palabra, falta de testimonio, falta de conversión, falta de fe. Hay muchos elementos, pero tenemos que recordar que en varios momentos cuando Jesús actuaba,
A algunas personas les decía, ¿crees tú que yo puedo hacer esto? Es decir, cuando se acercaban a pedir un milagro, la gente decía, sí Señor, creo, y él decía, sucédate conforme a tu fe. Tu fe te ha sanado, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado. Entonces hay varios componentes que se necesitan allí. Palabra de Dios, unidad verdadera con Cristo, verdadera fe consistente y coherencia de vida. Es decir, yo tengo que creer verdaderamente en Jesús, estar unido a Él, guardando su palabra. Si yo me aparto de la verdad, si yo me aparto de la palabra de Dios en algo, puede ser que yo tenga muchísima fe en Jesús. Como dicen algunos por ahí, un ejemplo, me gusta la leche, pero me cae mal la vaca. Yo creo en Dios, pero no creo en los curas. Yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. Queridos hermanos, la fe no es un supermercado donde uno toma de aquí, toma de allá, lo que quiere, lo que le gusta, lo que cree necesitar. Esto sí, esto no. Cuando uno se une a Cristo en la fe, esa fe tiene que ser integral en todos los sentidos. Yo no puedo decir, comulgo con esto de Jesús y esto no me parece, esto me llama la atención, esto no me lo creo, esto tal cosa, esto tal otra, no. Cuando tú decides creer y aceptar a Jesús, tienes que creer en su mensaje integral. Y uno de los mensajes contundentes de Jesús es: quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien me escucha a mí, escucha a quien me envió. Jesús es enviado y Él envía a otros para que prediquen en su nombre. Y el mismo autor sagrado en algún momento, en alguna parte de la Escritura, va a decir, es como si Dios mismo les exhortara a ustedes por medio de nosotros. ¿Qué parte, queridos hermanos, no podemos entender o nos cuesta trabajo aceptar de que la iglesia es instituida por Cristo? Si en el momento en que Jesús estuvo, hubo muchos que le siguieron y en su momento hubo otros que lo rechazaron y lo dejaron de seguir, también eso se da en la iglesia hoy en día. Sacerdotes que son conformes al corazón de Dios y otros que no. ¿Quiénes son los que hacen obras, signos, prodigios, milagros? ¿En quiénes se manifiesta el Señor? En aquellos que están teniendo una comunión integral y perfecta con Jesucristo el Señor. Aquellos que están en obediencia, aquellos que están en humildad, aquellos que verdaderamente tienen fe, que predican la palabra de Dios de manera íntegra, sin omitir nada, y llamando a las cosas por su nombre, al pan, pan, al vino, vino, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Sencillamente, nosotros como iglesia, lo voy a volver a decir aunque suene un poco fuerte, y estamos orando para que el Papa León XIV viva integralmente, no conforme a nuestro gusto, no conforme a nuestro capricho, sino verdaderamente conforme a las palabras de Dios, a las sanas doctrinas del Evangelio, a la sana doctrina del magisterio de la Iglesia, de la Escritura, de la tradición oral, de la tradición escrita, conservando, predicando, anunciando la verdad de Cristo y diciendo las cosas como tienen que ser. Queridos hermanos, la iglesia está abierta de par en par para todos, pero no todos quieren entrar en ella. La iglesia ofrece consuelo, refugio para todos aquellos que quieren venir a Cristo, pero para seguir a Cristo hay que dejar la vida de pecado atrás. Uno no puede, como venimos diciendo desde el inicio de esta reflexión, simplemente querer echar un vino nuevo en un odre viejo, queriendo conservar cosas de la vida anterior, que no, que es que mi música, que mi pecado, que este pecadito, que con licencia para pecar. No, mis queridos hermanos, si usted verdaderamente acogió a Jesús en su corazón, si usted verdaderamente quiere vivir una vida conforme al corazón de Dios, usted tiene
debe apartarse de todo aquello que no es conforme al corazón de Dios. Entonces, recuerden ustedes que una vez hubo una boda y entró un montón de gente y Jesús se fijó en uno que no tenía traje para la boda. Y a este, amigo, ¿cómo entraste? Ah, pues obviamente que por la puerta. Ah, pero no tiene el traje. Y en este caso, ¿cuál sería el traje? Lo hemos dicho también en otros videos, en otras reflexiones. El pecador es recibido por Jesús. Y Jesús le dice, vete, yo te perdono, vete en paz, cuando en el pecador hay verdadero arrepentimiento y propósito de cambio, propósito de no volver a pecar y de vivir una vida nueva. Pero cuando pasa como con la mujer sorprendida en adulterio del capítulo 8 de Juan, Jesús le pregunta a esta mujer, mujer, ¿quién te ha condenado? Y ella dice, nadie, Señor. Y él responde, ojo, que la respuesta de Jesús es muy diferente. Pues yo tampoco te condeno. Vete y en adelante no peques más. ¿Notan la diferencia? Jesús te acoge. Jesús no te condena en ese momento, pero te llama a cambiar de vida. De manera que tú no puedes venir a la iglesia con algo que no es conforme al corazón de Dios, esperando que las puertas de la misericordia estén abiertas para ti, si en tu corazón no hay arrepentimiento ni tampoco hay intención de cambio. Dios te ama, pero no ama el pecado que te mantiene atado y que te mantiene dándole la espalda. ¿Por qué? Porque tú dices amar a Dios, pero en realidad estás amando más tu condición de pecado, puesto que eres incapaz de desprenderte de esa situación de pecado para comenzar una vida nueva en libertad conforme al corazón de Dios. Queridos hermanos, qué bueno que podamos comprender esto para que después, cuando algunas personas comiencen a decir no, que es que la iglesia es muy retrógrada, que es que la iglesia no va conforme al avance del mundo, etcétera, etcétera, la iglesia no se tiene que modernizar. La misión de la iglesia es iluminar desde el Evangelio la evolución de la sociedad, porque Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Quiere decir eso, que la palabra de Jesús es inmutable, válida, tanto para la época de Abraham, Adán y Eva, todavía mucho más atrás, hasta el último ser humano que tenga que nacer sobre esta tierra. Nadie nace con licencia para pecar y nada que esté manchado puede entrar en la presencia de Dios. Entonces, desde aquí, un mensaje con muchísimo amor para todos aquellos ministros del Señor, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos, diáconos, incluso para el Papa mismo, que ojalá algún día le llegara este mensaje, que podamos entender, la iglesia no se tiene por qué modernizar. Es el mundo quien tiene que ser iluminado, guiado, orientado por la palabra de Dios. Mi palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Y si no, ¿qué sentido tiene que nosotros digamos precisamente que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, cuando hay personas que quieren formar parte de la iglesia, pero que definitivamente no quieren abandonar el pecado? Hermano, o es lo uno o es lo otro. O te unes a Cristo abandonando el pecado, o te apartas definitivamente de Dios para seguir viviendo según tu gusto y capricho. Pero de las dos formas no puedes entrar en la iglesia del Señor. Sí, la iglesia está abierta para todos, pero no todos pueden entrar. ¿Qué le pasó a aquel hombre que no tenía traje de fiesta, que era precisamente el estado de gracia? Fue lanzado fuera, donde era el llanto y el rechinar de dientes. Queridos hermanos, un mensaje un poquito largo, pero creo yo que vale el tiempo meditarlo de esta manera, y espero que este mensaje sea de muchísima bendición para todos ustedes,
Pueden colgarlo en el muro de su red social, invitar a muchísimos hermanos, vengan y se suscriban a nuestro canal para que reciban cada día mensajes como este y otros temas de defensa de la fe. Recuerden activar la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a nuestro canal. A ustedes por su atención, muchas gracias. Dios les bendiga.